Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de entrevistas de este Feedback número 9. En este caso estamos con Cristian Pauls, que es el director de Observatorio, que forma parte de la competencia argentina de largometrajes. Así que bueno, muchas gracias Cristian por darnos este tiempo y felicitaciones por estar en la competencia junto con otras grandes películas. Bueno, gracias. Buen día. Buen día. Así que eras programador del Feedback vos también, así que somos colegas en ese aspecto. No, programé el primer feedback, que fue muy caótico, era muy problemático. Después desaparecí de la escena, no seguí en relación con el festival. Solo tuve la experiencia de la primera y bueno, conozco más o menos, qué sé yo, la mecánica de los festivales y la selección de las películas y demás. Y bueno, tengo alguna relación con la manera en que los festivales, que me parece toda una cuestión problemática, ¿no? Pero bueno, pero no tengo una gran experiencia tampoco, participé de la primera nada más. Bueno, está bien, pero son experiencias que suman, ¿no? Por lo menos para entender los criterios y algunas cuestiones que quizás son discutibles, por supuesto, como categorías y ese tipo de agrupación que se hacen de los films. Pero bueno, en este caso hablemos de Observatorio, que es este documental que filmaste en un observatorio precisamente. ¿Cómo fue el proceso? Me interesa mucho el proceso donde a vos te interesa el tema y el proceso de rodaje, también si te agarró la pandemia en el medio, ¿cómo fue esa parte? Bueno, son muchas preguntas en una. La primera parte de la pregunta yo la podría contestar tal vez, a diferencia de lo que uno podría esperar de esa contestación, de que la película no surge de un interés específico mío por la astronomía ni por algún aspecto científico, que lo tengo, pero por otro lado, pero no surge de un interés específico por el observatorio, en este caso el observatorio el Casleo de San Juan, sino porque en realidad lo que me interesa cuando empiezo a pensar una película, y en este caso esta película en particular, es si yo podía hacer un directo. Es decir, que no tenía ninguna relación con el objeto que terminé filmando. Podría haber sido, en ese caso, la policía, podría haber sido otra institución. Me interesaba filmar una institución, quiero decir, algo que tuviera en principio cierto tipo de rutina en cuanto a sus actividades, no algo que uno tuviera que esperar que sucediera algo, sino que había algo, digamos, que formaba parte, independientemente de las contingencias o de los accidentes diarios que siempre hay, pero que esa actividad existiera, independientemente de la película, digamos, ¿no? Que la película no la tuviera que producir de alguna manera, como suele suceder en muchos documentales, donde uno, digamos, donde los acontecimientos que aparecen en una película documental solo existen porque la película los propone o los propicia. En este caso, de alguna manera, bueno, por eso justamente el interés por el directo, esos acontecimientos ya existen, independientemente de que haya una cámara o no para registrarlos, como en un hospital, como en una escuela, como en la policía, como en un instituto de defensa de los derechos de la mujer, qué sé yo, uno puede decir, bueno, independientemente de que haya una cámara dando vueltas, la actividad de ese lugar existe independientemente de que alguien filme o no filme esas actividades. Que es un tipo de cine documental que yo no había hecho hasta ahora. Entonces, en principio me interesaba eso, salirme un poco de lo que yo había hecho hasta ahora y ver si yo podía hacer un directo, es decir, si yo no podía no depender necesariamente de mi inventiva, entre comillas, y ponerme a filmar aquello que sucede, que yo no puedo de ninguna manera inventar que suceda. Luego puedo pensar cómo filmar eso, por supuesto, puedo pensar cómo montar, qué lugar va a tener una película, qué forma cinematográfica va a tener eso, porque siempre se trata de eso, pero en principio los problemas con los cuales uno se encuentra cuando uno hace una película como, qué sé yo, como Shoah,
digamos, uno puede decir, bueno, ahí es necesario que haya una película para que todo eso que uno ve suceda, mientras que no es necesario que haya una cámara para que lo que se ve en observatorio suceda. Por supuesto, digamos, adquiere una forma particular en una película, en términos de duración, en términos de selección, de descartes y demás, pero esas personas hacen eso en su vida cotidiana, eso u otras cosas que yo nunca alcancé a captar, ¿no? Por supuesto. Así que en principio el punto de partida era saber si yo podía hacer un directo. Y en ese sentido la cuestión de que fuera un observatorio astronómico llegó después, no es ni una película de encargo, como muchas veces me preguntaron, es una película de encargo, ¿no? No, no es una película de encargo, nadie me encargó la película, yo terminé en un observatorio, pero podría haber pensado otras instituciones que plantearan el mismo problema cinematográfico. Y después la película tuvo como un proceso medio raro, porque tuvo que ver con eso, con lo que vos decís de la pandemia, en el sentido de que yo terminé utilizando un poco por la dificultad que la pandemia impuso, el hecho de no poder ir, además el lugar es lejos, el lugar tiene un acceso difícil, no es algo a la cual uno puede acceder así nomás, y la imposibilidad de poder filmar en una época en donde yo todavía no había cumplimentado la película que a mí me parecía que estaba ahí dando vueltas, hizo que usara mucho del material que yo usé que yo pensaba usar solamente como parte de la investigación. Ese material que iba a quedar, no sé si descartado, pero seguramente en un segundo plano, pasó a tener una relevancia particular porque no tenía otra alternativa. Solo pude filmar en época de pandemia una semana donde el observatorio se abrió específicamente para mí, y yo fui a filmar algunas cosas que ya quedaban un poco como planteadas porque ya había un montaje previo en la película, dado que, bueno, que nadie sabía qué iba a pasar con la situación, entonces hubo que tomar una decisión media como intempestiva, de decir, bueno, nos vamos a arreglar con el material que ya filmamos, y lo que vamos a ir a filmar va a ser una especie como de añadido que ya tiene que ver con una situación de montaje relativamente consolidada, ¿no? Así que la película tuvo como una manera de hacerse un poco accidentada, casi por fuerza mayor, ¿no? Sí, interesante también en esta quizás última parte de la pandemia, ojalá, ver cómo influyen los procesos de rodaje, en las decisiones que se tomaron. Me ha tocado entrevistar, por ejemplo, directores y directoras que decidieron esperar, ¿no? Decidieron esperar a que se normalice un poco la situación para ir a registrar algunas cuestiones. No fue tu caso. Tu caso fue, por lo que me estás contando, como querer terminarla, ¿no? Sí, sí, a mí hay algo de las películas que cuando se empiezan como se empiezan a postergar indefinidamente, me empiezan como me empiezan a dejar de interesar, y además me parece que empieza como a complicar proyectos posteriores. Hay algo donde necesito que la película, bueno, si ya entró en una zona de producción muy adelantada, muy avanzada, la película se termine. Después me cuesta mucho, digamos, los procesos, ¿no? Pero eso ya forma parte del trabajo, de encontrar la película, de saber cuál es la forma que va a tener, y eso nunca es previo, sino que es más bien durante. Pero eso forma parte de un problema de trabajo. En cambio, la pandemia ya me parecía que había un momento en donde uno podía esperar. Y había un momento en donde a mí ya no, la película no me interesaba más, como me suele suceder, ¿no? Que, bueno, hay un momento donde las películas tienen como cierto poder sobre uno, y yo creo que hay que usar ese poder que las películas tienen, que los hechos, que los personajes. Pero hay un momento en donde la postergación indefinida me hacen perder interés, es decir, la película también tiene como cierta electricidad que a mí me interesa preservar.
Sí, se nota eso, se nota. Estaba pensando en el inicio, en esas imágenes de archivo, que iba a ser mi próxima pregunta, y en este ingreso, que también es el ingreso de los y las espectadoras, al espacio como de noche, ¿no? Como si fuera casi robando ciertas imágenes, ¿no? Con esta linterna, como un ingreso muy entre privado, que ahora tiene sentido lo que contás, que quizás lo filmaste ahí, no lo sé, en esta semana que te abrieron a vos exclusivamente, y medio eh, de una curiosidad que no maneja el tema, por cómo se registran los carteles y los espacios y las escaleras. Ese inicio me pareció súper interesante. Pero volvemos a las primeras imágenes, esas imágenes de archivo. ¿De dónde son? ¿Por qué decidiste empezar a hacer documental? Y si son de ahí mismo. No, las imágenes de archivo decís las que abren la película, las que directamente abren la película. No, fue una cosa muy curiosa con esas imágenes, porque yo, mientras estaba haciendo Observatorio, estaba haciendo otra película que tenía un rodaje, que había tenido un rodaje anterior, que es una película que acabo de terminar ahora, que se llama El Campo Luminoso, y que es una película que cuenta o que retrata un poco una expedición sueca que hubo en los años 20 en la Argentina, en Formosa, y que llegó hasta Tierra Pilagá, hasta territorio Pilagá, y que era una expedición sueca, que además filmó una película. Entonces hay un registro de esa expedición fílmico, es decir, ellos vinieron a filmar además una película. Y entonces, buscando material, mientras editaba esa película también, buscando material de Suecia de los 20, di con ese material que, 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 que me resultó sumamente interesante para poder usar en esta película. Pero era, en realidad, estaba buscando material para otra película y di con este. Y me pareció linda la idea de esa especie de actividad primitiva de la astronomía, y me pareció que podía abrir bien la película. Y después está el problema siempre, que me parece que de poder entender cuál es el problema que una película siempre propone cuando uno la hace. Quiero decir, para mí, si no hay un problema cuando uno hace una película, no hay película. Es decir, las películas plantean un problema, siempre, ¿no? Para mí el problema de trabajar ya en específico sobre un observatorio astronómico es que lo que se hace en un observatorio astronómico en términos científicos, en términos de observación, por decirlo de alguna manera, es infilmable. Si no, no se puede filmar, no se puede dar cuenta no se puede poner la cámara adentro de un telescopio. Bueno, probablemente sí, no sé, pero digo, requeriría un tipo de cuestión que yo no estaba dispuesto a investigar. Entonces, siempre para mí el problema es, bueno, ¿cuál es el tipo de problema que para mí tiene la necesidad de esta película? Si no hay un problema, para mí no puede haber una película para nadie, ¿no? Tiene que haber un misterio, tiene que haber algo con lo cual uno tropieza. Y eso me parece que es lo que motoriza que haya una película, en el intento de ver cómo desplazarse o cómo modificar ese punto de vista imposible, que es cómo se filman las estrellas. No cómo se filman físicamente, por ahí uno podría encontrar una manera física de filmar, pero digamos, ¿cómo se da cuenta de esa experiencia? Es imposible, porque además ni siquiera hay astrónomos hoy en un observatorio. Quiero decir, hoy lo que uno cree estereotipadamente, que un observatorio se trata de astrónomos que de delantal blanco observan, eso ya no existe más. La gente, salvo casos muy excéntricos de gente que va a un observatorio porque le gusta la experiencia de estar en un observatorio, muy pocos, cualquiera desde cualquier lado del mundo puede observar. Es decir, todo el mundo observa por internet. Se pide un turno y se observa por internet. Hay que tener buena conexión y punto. No hay más astrónomos que van a un observatorio. Es muy raro. Los hay algunos muy sofisticados y excéntricos que les gusta mantener esa relación directa pero son y además tenés que vivir cerca, no hay manera de hacerlo de otro modo.
Entonces, siempre el problema es, bueno, ¿qué filmás de eso? Porque es un taller mecánico, en realidad un observatorio no dista mucho del taller mecánico más o menos sofisticado que uno puede encontrar acá. No hay mucho más, son mecánicos, son gente inclusive que no tiene una relación necesaria con el objeto, con la astronomía, ¿no? Digo, saben de astronomía más bien porque durante mucho tiempo han enfrentado problemas ligados a la astronomía, pero no porque sean astrónomos, pues son más bien técnicos, son más bien mecánicos, son más bien ingenieros, ¿no? Entonces, la primera impresión es, estamos ante un taller mecánico. Entonces, ahí ya caben dos chances. Uno dice, bueno, eso no me interesa, está muy lejos de mi suposición, o uno dice, bueno, es eso y hay que filmar eso, hay que dar cuenta de una actividad que nunca uno por fuera de lo específico del trabajo o de la actividad uno hubiese pensado, y entonces es eso y se trata de filmar eso, y ver cómo en realidad lo que hay que filmar en todo caso es aquello que no se ve de un observatorio, ¿no? El contraplano, lo que está oculto, lo que está detrás de bambalinas, lo que uno nunca supondría como tal. Me parece que esa era la apuesta si es que uno decidía seguir con el proyecto, ¿no? Después de la desilusión primera. Y uno dice, no, esto no es lo que yo pensé. Ante esa situación uno dice, bueno, o no lo hago entonces, o me dedico específicamente a ver el arte de estas personas que hacen algo con algo que uno nunca supondría que hacían. Sí, y el resultado es muy interesante porque, perdón, resulta siendo como un registro de los obreros, ¿no? Los obreros del cielo, de las estrellas, lo que pasa lo que sostiene todo lo otro que estás mencionando. Y es una frustración completa, ¿no? Quiero decir, es como filmar una frustración que es la primera, la de que uno no se va a encontrar con científicos, sino más bien con gente que podría trabajar en una tornería, solo que con aparatos de una exactitud y de una precisión espantosamente grande, pero son finalmente gente que se dedica a eso, ¿no? Que uno podría perfectamente encontrar en otro lado, y ese otro aspecto, un aspecto muy mundano, por ahí casi como tremendamente mundano, era lo que me pareció interesante también. Sí, porque al mismo tiempo acerca este universo que parece tan distante en todo sentido, ¿no? Por distancia concreta y por conocimiento y que requiere entender mínimamente. Sin embargo, tu documental no busca entender nada, ¿no? Como que registra, muchas de las veces no se entiende qué están haciendo, qué están escribiendo, qué están arreglando, salvo algún subtítulo que pones en este orden con respecto a los días, lunes, martes, lo que va sucediendo. Y lo hace más asequible, más, no sé, eso es una de las cosas que a mí más me llamó la atención de tu trabajo. Cristian, y para ir cerrando, contame el sonido. Hay elecciones súper interesantes de sonido. ¿Cómo decidiste cuando agregas sonido qué elementos, más allá de la música, ¿no? Sí, era un tema, porque así como uno no puede filmar Saturno o no puede filmar Júpiter, también es cierto que cuando vimos el trabajo, lo que había que hacer era, nos parecía, dar cuenta de cómo un trabajo tiene que ver con la sonoridad de las manos ante los metales, ante las herramientas, ante las llaves. Quiero decir, eso tenía que, no tenía que sonar, digamos, como aquello que uno ve, sino tenía que tener como cierto aspecto musical, ¿no? Tenía que tener como una idea que hiperdramatizara de alguna manera eso que uno escucha y que me parece que es como el centro, ¿no? Como el ruido del metal, pero transformado en música. Entonces, gran parte de lo que se escucha en la película está posonorizado, diría, no sé, no podría contabilizarlo, pero un porcentaje muy alto de lo que se escucha es, además de lo que está filmado y lo que está registrado, está sonorizado a posteriori, es decir, un gran... Es curioso, ¿no? Porque por un lado la película es un directo, pero por otro lado, en términos sonoros, la película no se puede concebir como un directo, sino al revés, exactamente.
Es decir, hay que fabricar esos sonidos para que esos sonidos den cuenta de eso que vos decís, que no se puede explicar. No importa tampoco estrictamente, no te puedo explicar qué es un telescopio, porque yo tampoco sé qué es un telescopio, sino en términos muy generales, pero sí puedo hacer ver algo de esa especie como de aprecio y de consideración que esa gente tiene por el trabajo, que uno puede entender no exactamente lo que están haciendo, sino más bien cierta relación con lo que están haciendo, ¿no? Las manos, la precisión, las llaves, algo como erótico, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo que alguien hace con algo. Y ahí no importa tanto el objeto, a qué llegás con eso. Bueno, eso yo tampoco lo sé. Me lo preguntás verdaderamente y no lo sé, pero confío en que uno puede como identificar algo propio ahí, aunque uno haga otra cosa, aunque uno se dedique a leer, ¿no? Bueno, el goce que alguien tiene con el papel de un libro que está leyendo, ¿no? Eso es algo que solamente una persona que se dedica a leer percibe, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer ver en el otro que no lee, o que no desarma un aparato, o que no usa una llave inglesa, algo del placer que eso supone? Para mí ese era el problema, es un problema sonoro también, ¿no? Hacer cómo suena eso y cómo transformar en una pequeña música eso, ¿no? Eso tenía que ser fabricado, tenía que ser post-sonorizado. Y ese es el trabajo que se hizo con Evelyn, ¿no? Que fue la sonidista, que coincidimos en que había que hacer eso. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Felicitaciones de nuevo por Observatorio. Recordamos que va a estar toda esta semana, hasta el lunes que viene, en Feedback, en esta 9ª edición. Así que, bueno, mucha suerte también porque estás dentro de una competencia y te mandamos un abrazo fuerte desde Feedback. Bueno, gracias por la nota. Un beso. Un beso grande. Chao. Adiós.